Bienvenidos a todos los hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. A todos es un privilegio el poder nuevamente compartir en este domingo este tiempo, hermanos, entre todos nosotros, y un día especial tomando en cuenta que estamos celebrando esta Semana Santa y hoy estamos recordando efectivamente la resurrección de nuestro maravilloso Señor. Después de haber vencido a la muerte, ¿verdad? Por nosotros, porque él no tenía que vencer a la muerte, él no tenía que probar nada, pero él tenía que, como hombre, vencer a la muerte, para que efectivamente la muerte no se enseñoree más de nosotros, y para que nosotros hoy podamos disfrutar de todos los beneficios de la resurrección de Jesucristo, de todos los beneficios de la vida de Él. El capítulo 4 de Romanos nos dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, la razón por la cual Él murió tenía que ver directamente con nuestra vieja creación. Nuestra vieja creación está directamente ligada al viejo hombre, al pecado, a la muerte y a todas aquellas circunstancias y situaciones y leyes que operan en la vieja creación. La tristeza, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la desazón, la necesidad, la carencia. Todas estas cosas tienen que ver con nuestra vieja creación. Y Cristo, dice la Escritura, que fue entregado por nuestras transgresiones. No olvidemos que nuestras transgresiones en lo que desembocaron fue en que efectivamente la tierra sea maldita por nuestra causa. Y esa maldición tiene que ver con el hecho de que nosotros en todo lo que hacemos, en nuestra propia carne y en todo lo que arrancamos, nos marchitamos. Más o menos lo que el Señor nos mostró cuando maldijo la higuera, estar dando frutos o estar dando frutos. Ya era tiempo de que por lo menos exista un fruto temprano, pero sin embargo, a pesar de que tenía un buen follaje, buenas hojas, estaba muy verde, no había dado fruto. Y el Señor la maldijo, y todos sabemos que esa higuera se secó. Cuando nosotros nos encontramos efectivamente todavía en nuestras transgresiones, es decir, todavía nosotros no hemos encontrado la justificación de parte de nuestro Señor en Cristo Jesús, pues estamos bajo los efectos de ese marchitarnos permanentemente. Y cuando efectivamente nosotros en nuestra vida experimentamos toda suerte de desazones, dificultades graves o luchas, estas tienen que ver con esta circunstancia, ¿verdad? Que efectivamente nosotros vivíamos en nuestros delitos y pecados, nos dice la Escritura. Y la consecuencia de aquello, efectivamente, es que la muerte hace su trabajo en cada uno de nosotros. Pero el Señor Jesucristo fue entregado por esta causa. Él fue entregado por nuestras transgresiones. Nosotros debemos comprender efectivamente que ese acto de Cristo lo que hizo es justificarnos delante de nuestro Padre. Ese acto lo que hizo fue que nuestro Padre nos vea inocentes, como decíamos la semana pasada, y que nuestro Padre, por la obra de Jesucristo, ¿verdad?, se encuentre con nosotros en una posición de amistad. Desde la perspectiva de Dios hacia nosotros por medio de Jesucristo, no por nuestros propios actos ni por nuestros propios méritos, por la obra de Jesucristo nosotros somos justificados delante de nuestro Padre, ¿verdad? Por eso es que Cristo se constituye también en nuestra justificación, o Cristo nos ha sido hecho por Dios justificación o justicia, que viene a ser lo mismo. Cristo es nuestra justicia. Y por esto es que es tan importante que nosotros nos aferremos, ¿verdad?, por medio de la fe a Cristo, el cual es nuestra justicia, el cual es nuestra justificación. Hermanos, la base de toda mala obra de Satanás en nuestro corazón tiene que ver con la condenación. Y la condenación tiene que ver
con todavía nosotros entendernos injustos o deudores delante de Dios. Esto es un tema que hay que repasarlo profundamente y que hay que, de alguna manera, permitir que el Espíritu Santo cale en lo profundo de nuestro espíritu para entender que Él ya fue entregado por nuestras transgresiones, de acuerdo a lo que dice aquí Romanos 4, versículo 25. Él ya fue entregado por nuestras transgresiones. Ya, la paga de nuestro pecado ha sido absolutamente realizada o consumada. Ya no hay nada que nosotros más podamos hacer porque nos sintamos perdonados, sino simple y sencillamente asirnos de la obra maravillosa de Cristo, el cual, ¿verdad?, cumplió delante del Padre por nosotros con todas las demandas que Él tenía para nosotros. Este es un regalo maravilloso de nuestro Padre, que lo único que demanda de nosotros es la fe, el que creamos en Cristo, para que la misma fe de Cristo efectivamente sea la que opere en cada uno de nosotros y nosotros podamos ver esta salvación maravillosa a la cual solamente podemos tener acceso por medio de la fe. La fe no nos justifica, la obra de Cristo nos justifica, pero tenemos entrada a esta justificación por medio de la fe. Esto hay que tener claro. Muchas veces nosotros hacemos de nuestra fe a un Dios. No, la fe no nos justifica. La fe nos da entrada, la fe es una puerta que nos permite entrar al reino de Dios. Pero Cristo es la verdadera puerta. Él mismo dijo, yo soy la puerta, ustedes recordarán. Así que es maravilloso saber que nuestro Señor fue entregado por nuestras transgresiones, ¿verdad? Ya hemos recibido nosotros esta realidad. Cristo murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Cristo nos ha hecho justos delante de nuestro Padre Celestial. ¿Creemos nosotros en esta realidad? ¿O todavía creemos nosotros que es necesario que yo haga ciertas cosas para que nuestro Padre Celestial pueda aceptarme como su hijo? Lamentablemente, el sistema religioso, hermanos, nos vende esta perspectiva. El Señor nos salvó, pero ahora es necesario que cada uno de nosotros se mantenga en una posición de méritos para que podamos, en consecuencia, recibir las bendiciones de Dios, lo cual no es así. Nosotros, así como hemos sido justificados, hemos sido efectivamente salvados por la obra de Jesucristo. Él fue entregado por nuestras transgresiones. No se olvide, metas esto en la cabeza. Él fue entregado por nuestras transgresiones. No hay ninguna cosa que tú puedas hacer que sea mayor a Cristo. Él fue entregado por nuestras transgresiones. Él era la única paga por nuestro pecado que Dios podía aceptar. De ahí que cuando nosotros hacemos a un lado a Cristo, realmente estamos haciendo a un lado la única paga, la única obra que nuestro Padre es capaz de poder aceptar. Él fue entregado por nuestras transgresiones. Si para nuestro Padre, que Él fue el que efectivamente en Cristo hizo esta obra, Él permitió que su Hijo sea entregado por nuestras transgresiones, Él no va a aceptar absolutamente nada más de tu parte sino a Jesucristo. Y si nosotros no entendemos esta realidad, hermanos, entonces seguimos en nuestros delitos y pecados. Seguimos en maldición. Y Cristo murió para poner fin a nuestra maldición. Porque el propósito de nuestro Padre nunca jamás al crearnos fue el sufrimiento, el dolor, la desazón, la muerte, la enfermedad y todas aquellas cosas que de alguna manera nosotros en nuestra propia carne padecemos. No podemos nosotros concebir que nuestro Padre amado sea el autor de todos nuestros dolores. Cosas como que estas circunstancias, estas dificultades, estas enfermedades son la cruz que Él ha puesto para nosotros. Esa es una aberración, porque nosotros como hijos jamás pondríamos una cruz sobre
como padres mejor dicho, jamás pondríamos una cruz sobre los hombros de nuestros hijos. Ahora, el amor de Dios para con nosotros hizo que su Hijo sí cargue una cruz por todos nosotros. Por esto es que el Señor jamás puede cambiar este sacrificio precioso, fíjese, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. No hay otro pago, no hay otra fórmula, no hay otro camino. Él es el que fue entregado por nuestras transgresiones. Ya el pago para ti ha sido hecho completo por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que le agradecemos y le damos gracias porque efectivamente el Señor Jesucristo murió por nuestras transgresiones, pero fíjese lo que hoy estamos mirando, es que Él resucitó, Él fue resucitado para nuestra justificación. Es decir, ahora nosotros estamos justificados por la resurrección de Jesucristo. La muerte de Jesucristo fue el perdón de nuestros pecados y el perdón de todas nuestras transgresiones. Y ahora la vida de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo es nuestra justificación. Ahora, como la resurrección de Jesucristo es nuestra justificación, la pregunta es, ¿Cristo algún día va a volver a morir? Nunca, porque Él ya resucitó. Entonces, ya que Él vive por la eternidad, entonces Él es mi justicia o mi justificación eterna. Es imposible que yo ya no reciba este beneficio y esta salvación de nuestro Padre. Es imposible que ya no lo reciba, ¿verdad? Ya que Él fue hoy levantado para mi justificación. Es decir, el Padre ve al Hijo que está sentado a su diestra y ve mi justificación y tu justificación. Cuando nuestro Padre ve a Cristo, nos ve a nosotros justificados también, juntamente con Él. Porque Él, no se olviden que fue entregado por nuestras transgresiones. Y si Él fue entregado por mis transgresiones y ya han sido pagadas por Él, entonces ahora Él ha sido resucitado para mi justificación. Así que personaliza esta obra de Jesús a tu favor. Él fue entregado por tus transgresiones. Imagínate el amor que nuestro Padre tiene para ti y para mí. Y esto es lo que estábamos nosotros, hermanos, justamente mirando la semana pasada, el versículo 8, capítulo 5, ¿verdad? Que arranca diciendo justificados, capítulo 5. Después de estos versículos que acabé de leer, acaba diciendo justificados, justificados. La primera palabra con la que arranca el capítulo 5 es justificados. Ya estamos justificados. Ya no hay nada que hacer. Es decir, todos los capítulos de atrás, el 4, el 3, el 2 y el 1, estaban preparando para esta palabra final, que estamos justificados, justificados. Ya estamos justificados. Ahora, esto es un hecho cierto desde la perspectiva divina. Y este es un hecho cierto desde la perspectiva del Señor hacia nosotros. La pregunta ¿es un hecho cierto para ti? ¿O todavía sigues batallando con la condenación? Porque el no ser justificado, el no haber recibido la justificación, el no ver como Dios ve, el no permitir que la fe de Jesucristo opere en nuestra vida es verme todavía en condenación, es verme todavía deudor, es verme todavía en una posición en la que tengo que hacer cosas para tratar de agradar a Dios, porque estas cosas que yo estoy haciendo, estas cosas que pienso, ¿verdad? Estas inclinaciones que tengo todavía al mal, tienen que cambiar. Pues estás totalmente equivocado. Porque el Señor Jesucristo, después de este capítulo 5 al 6, nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Y como vamos a ver algunos versículos, ¿verdad? La Escritura nos dice que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Dice justificados, arrancando por allí. Ahí nos dice claramente que nosotros tenemos, por la fe, fíjate, por la fe tenemos entrada para con Dios a esta paz. Porque finalmente es importante
hermano, que tú recibas esa paz interior que viene a consecuencia del saber que tú ya no debes. Mira, te lo voy a poner así. Muchos de nosotros hemos vivido a veces el estar agobiados por deudas y circunstancias complicadas cuando no tenemos la capacidad de una u otra manera para poder pagar. Y sabemos que los acreedores están detrás y detrás y detrás y detrás y detrás y no puedes dormir, no estás tranquilo porque sabes que estás debiendo. Pero resulta que llega un momento en que hay un evento, una circunstancia o una situación que te permite pagar esa deuda. La pregunta es, respecto de esa persona a la cual le debías o de ese acreedor, una vez que tú sabes en tu conciencia que la deuda ha sido cancelada y él sabe que la deuda ha sido cancelada, ¿cómo te sientes? ¿Alguien puede venir a condenarte otra vez y decirte, estás debiendo? Cuando tú sabes que ya hay en tu corazón paz y por sobre todo existe toda una suerte de eventos detrás que justifican el hecho de que tú ya pagaste y la otra persona tampoco te puede acusar de que le debes porque simple y sencillamente ya pagaste. Eso te da paz, te da tranquilidad, te da seguridad. Ahora, si eso sucede en las cosas materiales, imagínate lo que sucede en las espirituales. Cuando realmente nosotros en nuestro corazón, por situaciones de nuestra vida, por experiencias, por pecados que hayamos cometido, por errores que hayamos cometido, o por pecados o errores que hayan cometido otros para con nosotros, simple y sencillamente eso ha hecho que en nuestro corazón nosotros tengamos una suerte de condenación, una suerte de culpabilidad. Condenación y culpabilidad por lo que hice o por lo que debía haber hecho. Es decir, estas cosas son las que el Señor quiere incluir cuando dice justificados. La palabra justificados tiene que ver con todo aquello que yo me merecía o no me merecía, pero que lo estaba viviendo en la vida pasada. Justificados, cualquier cosa, porque tiene que ver con la vieja criatura, tiene que ver con la vieja creación. El Señor nos justificó de todo aquello que de alguna manera nos hacía deudores de nuestro Padre. Él es nuestro máximo acreedor. Cuando la Escritura nos dice justificados, inmediatamente nosotros tenemos paz para con Dios. Ahora, esa paz para con Dios es un regalo que nos da nuestro Padre. Significa que la obra de Dios en la nueva criatura está comenzando a funcionar a nuestro favor. De ahí que una de las armas favoritas de Satanás es seguir golpeando tu corazón para persuadirte de que tú no estás justificado, de que tú todavía eres deudor, que todavía eres un pecador. Y aun cuando sí, es verdad que nosotros en esta carne todavía nos equivocamos y todavía seguimos pecando, pero todas esas equivocaciones y todos esos pecados están dentro de la cuenta que el Señor pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Ya se incluyeron. Eso Satanás no quiere que lo sepas. Ahora, esta no es patente de corso para seguir pecando. Porque el momento en que nosotros recibimos la justificación de nuestro Padre y vemos el amor que Él ha tenido para con nosotros, a esto le llamamos gracia, es decir, Dios dado, Cristo dado a nosotros mismos para nuestra justificación, para el perdón de nuestros pecados. Él fue entregado por nuestras transgresiones, Dios mismo dado a nosotros para ser justificados. Lo único que puede generar en el corazón, hermano, es efectivamente una suerte de la inclinación a la nueva justicia que Dios ha puesto en ti y en mí. Contrariamente a lo que la gente piensa, que el hecho de ya no inculparme de pecado podría de alguna manera desencadenar en mí mayor maldad, mayor pecado o mayor corrupción, cuando yo creo a mi Padre que Él ya pagó todos mis pecados en Cristo Jesús. Más bien allí
en mí comienza a operar la libertad, la paz de Dios en mi propia vida. Entonces, este Justificados, capítulo 5, pues es algo que nosotros debemos seguir aprendiendo y aprendiendo y recibiendo y recibiendo y recibiendo y recibiendo y recibiendo. ¿Tú cómo te sientes, hermano, delante de tu Padre? ¿Todavía tú sientes que hay pecados que debes pagar? ¿Todavía tú crees que en tu vida hay cosas que se deben cambiar? Pues la pregunta es entonces, ¿por gusto murió Cristo? Porque la Escritura dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Si Cristo fue entregado por mis transgresiones, entonces la muerte de Cristo no es suficiente. Entonces no sirve para mí la muerte de Cristo. Porque Cristo no era lo suficientemente valioso para su Padre como para que efectivamente Él pueda perdonarme todos mis pecados. Pero todos sabemos, hermanos, que Cristo es lo suficientemente valioso para su Padre para que Él nos diga que Él fue entregado para nuestra justificación. Él fue entregado, por nuestras transgresiones y ahora resucitado para nuestra justificación. En el versículo 8 que veíamos la semana pasada, ¿verdad? Que tiene que ver con esto, la palabra nos decía que mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, siendo aún transgresores, siendo aún hoy, seguramente si tú sigues viendo en tu carne, si yo veo en la mía, y si tú ves en tu carne, te vas a encontrar con pecado, te vas a encontrar con injusticia, te vas a encontrar con malos pensamientos, pero ya no se trata de ti el Evangelio, sino de Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, fíjate, aquí estamos hablando de un presente continuo, siendo aún, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. No esperemos, hermanos, en nuestra vida adámica el no ver más pecado. Ahora sí esperemos en esta vida como el Cristo, como la nueva vida de Jesucristo, como la vida resucitada de Jesucristo comienza a operar en nosotros, anulando al viejo hombre. Eso sí podemos ver. Pero en la medida en que Él crece, yo menguo. En la medida en que Él se levanta, yo me entierro. Nunca es en la medida en que yo cambio, Él está más conmigo. Nunca es así. Esa es la religión. Porque si es que el Evangelio se trata de que yo cambie, entonces el Señor lo que está haciendo es remendando al viejo hombre. Está intentando enderezar una cosa que ya es vieja. Pero el Señor lo que ha hecho es darnos una nueva criatura, un nuevo hombre, un 0 kilómetros, una nueva creación, una nueva orden de leyes. ¿Para qué? Para que nosotros ahora disfrutemos todo lo que Cristo es, porque Cristo es la cabeza de una nueva creación. Cristo es la cabeza de una nueva creación. Adán fue la cabeza de la vieja creación. Cristo es la cabeza de una nueva creación. Nosotros nacimos de Adán y por eso llevamos la imagen del terrenal. Pero ahora si hemos nacido de Cristo, llevaremos la imagen del celestial. Esa es la promesa de nuestro Padre para nosotros. Así que ¿a quién yo veo en mí? Porque ya no vivo yo. Cada vez que tú te quieras ver a ti mismo, esta es una tentación del diablo. Cada vez que tú te enfoques en tu maldad y en tu pecado, esta es una tentación del diablo. Ahora, cuando tú estés efectivamente, de alguna manera produciendo malas cosas, esta simple y sencillamente para mí debe ser una medida de en qué estoy creyendo, en quién estoy creyendo.
Porque en la medida en que yo sigo creyendo en mí mismo, sigo creyendo en mi santidad y en mi propia justicia, en esa misma medida lo que yo voy a producir no es más que más maldad y pecado. Porque el momento en que yo quiero producir la justicia de Cristo, o yo quiero ser igual a Cristo, pues el Señor me va a mandar que yo cumpla toda la ley, que cumpla toda la ley y todos los mandamientos. Y me voy a encontrar con que la ley fue dada para que abunde el pecado. Entonces, mientras más yo quiero cumplir la ley de Dios, más pecado voy a hallar en mi propia vida. Más voy a verme transgresor de la ley. Y más lejos voy a estar de mi Padre. Mientras que si es que yo recibo lo que el versículo que nosotros hemos leído, Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Nuestro Señor Jesucristo fue entregado por mis transgresiones. Si yo tomo aquello, ese es el Evangelio. Si yo tomo aquello, entonces yo he sido justificado. Yo he sido justificado. Yo he sido declarado justo, inocente y he pagado por Cristo Jesús todos mis males. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, hermanos, no nos confundamos con esta realidad. Aquí de lo que se trata es de la vida de Cristo que está creciendo en mí. Por eso es que el enfoque en Él es efectivamente apuntar correctamente al blanco. El versículo 9 dice, pues mucho más, entonces veíamos la semana pasada. Si yo siendo pecador, Cristo murió por mí y así muestra su amor por mí, pues mucho más ahora que ya soy justificado. Es decir, pues mucho más estando ya justificados. Si tú ya estás justificado, hermano, tú ya estás justificado. ¿Tú ya estás justificado? ¿O todavía te falta algo? Si tú ya estás justificado, entonces es porque tú has aceptado el sacrificio de Cristo a tu favor. Y has aceptado que Cristo fue entregado por tus transgresiones. Solamente así uno está justificado. Entonces, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Fíjate, la sangre de Cristo es la que nos justifica. La sangre de Cristo es la sangre que fue derramada para nuestra justificación. La sangre de Cristo fue derramada para el pago de todos nuestros pecados y de todas nuestras maldades. Estando ya justificados en su sangre, por Él, es decir, por la vida de Él, vamos a ver esto ya mismo, por Él seremos salvos de la ira. Esto es maravilloso. La vida de Él hoy ya no es para justificarnos del pecado, porque el pecado nos fue justificado con su muerte y con el derramamiento de su sangre. Nuestros pecados fueron perdonados con su muerte y el derramamiento de su sangre. Es decir, la muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre fue por nuestras transgresiones. Pero la resurrección es para que hoy nosotros seamos salvos de la ira. Es decir, la vida de Él, la resurrección de Jesucristo es para que tú y yo hoy, ¿verdad?, seamos sotería, para que seamos salvos, para que seamos libres, para que seamos sanos, para que seamos provistos de este día de la ira, de hoy y de lo que vendrá en el futuro. Es decir, la vida de Jesucristo hoy es nuestra garantía de que nosotros vamos a poder vencer las circunstancias, las luchas, las dificultades y los problemas de la vida. Van a estar allí, van a venir, van a salir, Satanás los va a tratar de seguir utilizando, pero ahora la vida de Cristo te defiende. La vida de Cristo te defiende. La vida de Cristo, que es eterna, es la que se encuentra en ti para salir al paso de todas aquellas circunstancias y darte victoria absoluta. Darte victoria sobre la enfermedad, es decir, sanarte. Darte victoria sobre la esclavitud, cualquiera que ésta sea.
esclavitud de las drogas, del alcohol, esclavitud de deudas, esclavitud de todo lo que tú puedas imaginar. La Escritura aquí nos dice que por Él seremos salvos de la ira. Es decir, la vida de Él resucitada, que está a la diestra de nuestro Padre, con quien yo he sido juntamente sentado, con Cristo Jesús, a la diestra de Dios. Esa vida está en mí hoy para salvarme de la ira. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos el día de hoy? Primero necesitábamos el que seamos justificados. Cristo pagó nuestra justificación por su muerte. Nosotros somos justificados en su sangre. Qué maravillosa verdad. Hermano, cada vez que Satanás te siga sugiriendo que tú no has sido justificado, que tú sigues siendo un deudor, tú dile, la Escritura dice, porque es verdad, que Él fue entregado por mis transgresiones. Él fue entregado por mis transgresiones. Y Él ha resucitado para mi justificación. Díselo así. Y Él contra esa palabra no puede hacer nada, porque ya no se trata de ti, sino se trata de Él. Él fue entregado por mis transgresiones. Esto es más difícil decir cuando he transgredido, ¿eh? Cuando nosotros transgredimos, siendo cristianos, es mucho más difícil repetir estas palabras. Pero ahí es cuando más las debemos repetir, porque es verdad. Porque la Escritura nos dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Y vuelvo y repito, que no se interprete esto que estamos aquí enseñando como que estamos dando, ¿verdad?, patente de corso o estamos dando luz verde para que la gente haga lo que le da la gana. No es así. Porque cuando yo creo correctamente, es decir, cuando yo sé que Cristo fue entregado por mis transgresiones y resucitado para mi justificación, y yo lo creo en todo mi corazón y me apropio de esa realidad, entonces la gracia va a comenzar a operar en mi propia vida y efectivamente la Escritura nos dice claramente que el pecado no se enseñoreará más de nosotros, pues no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Es decir, cuando yo estoy bajo la gracia de Dios, ya el pecado no tiene poder sobre mí. Pero cuando yo estoy en la ley, es decir, en el tratar de cumplir con mi propia capacidad, el tratar de ir con mi propia meritocracia a tratar de justificarme, entonces el pecado se va a enseñorear de mí. El pecado pues va a hacer su trabajo en mí porque me va a demostrar que yo soy pecador. Pero cuando efectivamente yo reconozco que Cristo es mi justificación, Cristo es mi santidad, Cristo es mi salvación, Cristo es mi redención, y eso lo repaso permanentemente en mi mente, porque esta es una guerra espiritual que arranca en el cerebro, entonces, pues yo voy a comenzar a experimentar la gracia de Dios, que el pecado ya no tiene poder sobre mí, que el pecado ya no se puede enseñorear de mí porque no estoy bajo la ley, sino estoy bajo la gracia. Es decir, ahora en mí está operando la ley de Cristo. Estar bajo la ley es que en mí está operando la ley de Adán, que es la ley del pecado y de la muerte. Y esa ley es una ley de un espíritu, que es Satanás, que es el enemigo, que opera en los hijos de desobediencia. Nos dice efectivamente el libro de Efesios capítulo 2, si mal no recuerdo. Satanás opera en los hijos de desobediencia, pero Cristo opera también en nosotros los que hemos creído. Aquí la obediencia tiene que ver con creer, la desobediencia tiene que ver con la incredulidad. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y los que estamos aquí creímos a Dios y nos fue contado por justicia. Creímos a Dios, creímos la obra que Él ha hecho a nuestro favor y creemos por sobre todo, hermanos, este amor tan grande que Dios ha tenido para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y habiendo Él
muerto por nosotros, aún siendo pecadores, mucho más ahora entonces que ya estamos justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Este es el punto que el Señor quiere que efectivamente opere como uno de los beneficios maravillosos de su resurrección. Si para mí la resurrección de Jesucristo es simplemente una película de cada año, de cada domingo santo, por llamarlo de alguna manera, pues entonces te estás perdiendo el propósito de la resurrección. El propósito de la resurrección es que tú seas salvo de la ira, es que tú efectivamente seas salvo de la muerte, seas salvo de la enfermedad, seas salvo de la esclavitud, seas salvo de la tristeza, seas salvo de la desesperación, seas salvo del dolor, seas salvo del engaño, seas salvo de la mentira, seas salvo de las malas relaciones, seas salvo de las plagas, seas salvo de todo lo que te venga, de todas las circunstancias que se te enfrenten, porque la vida que está en ti es más poderosa que la vida de aquel que está en el mundo. Esa es la parte que tenemos que entender. Aférrate a aquello. Cuando te viene incredulidad, cuando te viene falta de fe, es Satanás operando en las circunstancias para que efectivamente tú pierdas tu posición en Cristo Jesús. De esto se trata la buena batalla de la fe. Y hermanos, por eso la Escritura dice la buena batalla de la fe, porque es una batalla. Por más de que nosotros hablamos como hablamos, es algo que tenemos que efectivamente demostrarlo en nuestra práctica y en la batalla del escenario de la vida, de las circunstancias. Esto no es un tema simplemente de hablar, esto es un tema de vivir. Y todos nosotros efectivamente tenemos que demostrar a nuestro Padre que la fe de Cristo está en nosotros. De hecho, la Escritura nos dice que la obra de todos será aprobada y el fuego la probará. Que si alguno de nosotros, sobre la base que nos ha sido dada, que es Jesucristo, ha construido madera, heno y hojarasca, la obra del tal será quemada. Porque el fuego la probará. Es decir, todo lo que efectivamente es probado por fuego, toda madera que es probada por fuego, por más dura que sea, el fuego termina quemándola, debilitándola, destruyéndola y reduciéndola a polvo. Entonces esta obra era polvo. Polvo eres y al polvo volverás. Pero el Señor dice que si alguno construyere oro, plata o piedras preciosas, la obra del tal se mantendrá. ¿Por qué? Porque cuando el fuego prueba las piedras preciosas, el oro o la plata, lo que hace es ponerles todavía en un estado mucho más puro. Fíjate, la madera, el heno y la hojarasca terminan quemándose y reduciéndose a polvo. Pero el oro, la plata y las piedras preciosas terminan todavía más puros de lo que eran. ¿Quién es capaz de poder construir oro, plata y piedras preciosas? Pues el Espíritu Santo en nosotros, Cristo mismo, construyendo en nosotros. Él mismo, edificando sobre la base que es Él, nosotros piedras vivas, nos dice la Escritura, somos edificados juntamente con Cristo Jesús. Somos edificados en esta casa preciosa que es Cristo Jesús, la cual mora en nosotros. Así que por Él seremos salvos de la ira. Versículo 10 de Romanos 5 dice, porque si siendo enemigos, un poco para aclarar los conceptos que estamos aquí manejando, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, una vez más. Este es el propósito, hermanos, de esta recordación permanente y continua cada año de la muerte de Jesucristo. Esto para nosotros tiene que ser algo diario, por supuesto, porque si siendo enemigos, la posición de pecador nos pone en la posición de enemigos. Cuando nosotros no hemos hecho nuestro el sacrificio de Jesucristo, estamos en la posición de pecadores y de enemigos de Dios. ¿Tú quieres estar en esa posición? No, ¿verdad? Yo tampoco, porque ¿quién puede efectivamente estar contra Dios? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, fíjate, el Señor nos amó tanto, y esta es una
reafirmación de lo que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. ¿Quién nos reconcilió? Jesucristo, porque fue entregado por mis transgresiones. Y yo he sido justificado en su sangre. Yo he sido reconciliado con Dios siendo enemigo de Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, dice la Escritura. Mucho más. Si Él, viéndome en posición de enemigo, me reconcilió con Dios por medio de su Hijo, mucho más seremos salvos por su vida. Otra vez. Fíjate, arriba seremos salvos de la ira. Y ahora nos dice seremos salvos por su vida. ¿Por qué vida? Por la vida que hoy efectivamente nosotros tenemos reinando en nuestro espíritu. Por Él seremos salvos, por la vida de Él seremos salvos. La Escritura nos dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y la vida de Él es para que seamos salvos por ella. La resurrección de Jesucristo no nos fue dada como un hecho, como un evento que se dio alguna vez, en donde el Señor está en algún lugar lejano por allí, sentado a la diestra del Padre, esperando algún día venir a rescatarnos, o esperando que nosotros vayamos primero a Él cuando ya tengamos que morir de aquí. No, hermanos, la vida de Él nos ha sido dada para que seamos salvos hoy. Por su vida es permanente, es presente, su vida es omnipresente en mi corazón, en el tuyo. Esa vida tiene como propósito el que tú seas salvo, el que tú seas libre, el que tú seas sano, el que tú seas provisto. Toda esta idea está dentro de la palabra salvos, otra vez, que es la misma palabra sotería o soso, que tiene que ver con librar, proteger, salvar, tener misericordia, preservar, sanar, sano. Eso dice la traducción del diccionario griego, que significa esta palabra. Entonces el Señor Jesucristo nos ha sido dados para que hoy seamos salvos por su vida. Es decir, la vida que Él nos dio, la vida resucitada de Jesucristo es un regalo para ti, para mí, para que la utilicemos todos los días de nuestra vida, nos aferremos a ella porque Cristo es nuestra vida y esa vida sea la que nos dé salvación. No es una vida que podamos ver con nuestros ojos, hermanos. Es una vida que se nos revela en la Escritura, que está en nosotros, pero esa vida sí va a mostrarse y manifestarse en cada uno de nosotros en la medida en que efectivamente nosotros clamamos a ella. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé. Esa vida ha sido puesta en nuestro espíritu para que no la perdamos de vista, porque esa vida es la provisión que Dios nos ha dado para que podamos ser salvos por su vida. Mucho más dice la Escritura. Fíjate la posición de nuestro Dios. Nosotros estábamos en una posición de pecado, de muerte e ignorantes de la situación que estábamos viviendo con nuestro Padre. Una situación de condenación. Complicada, irreversible, incapaces de nosotros poder hacer algo por nosotros mismos. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, cuando tú y yo entendimos verdaderamente que no éramos dignos de la gracia, de la misericordia, de la salvación de Dios. ¿Cuándo lo entendimos? ¿Cuándo entendimos que definitivamente no había nada que podamos hacer por nosotros mismos?
Por esto es importante que a veces la vida esté en crisis o las personas lleguen a crisis, porque las crisis lo que hacen es desarmar y desnudar toda nuestra valentía, nuestra fuerza, nuestras capacidades, nuestros propios méritos y echarlos al piso. De todos aquellos velos, de todas aquellas máscaras, de todas aquellas fortalezas artificiales, nosotros podamos agarrarnos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que podamos ser vestidos con la verdadera salvación y con la verdadera vida que es Él. Y no solamente esto, dice la Escritura, no solamente esto, que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y que estando reconciliados seremos salvos por su vida, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por Cristo Jesús hemos recibido la reconciliación. Si tú hoy te aferras a Cristo, entonces tú estás reconciliado con Dios y no hay absolutamente nada que detenga las bendiciones que Dios tiene a tu favor. No hay absolutamente nada que se ponga enfrente de ti que sea más grande y más poderoso que nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo para poder sacarnos de cualquier circunstancia o cualquier situación. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humanamente capaz de poder enfrentarse, dice el Señor, sino que al contrario, Dios nos dará juntamente también con la prueba la salida para que podamos estar más que victoriosos. Algo que a mí me fortalece es que cuando estoy en circunstancias complicadas que no tienen de alguna manera capacidad de ser resueltas desde la perspectiva humana, pues sé que tengo la promesa poderosa del Señor que Él ha prometido. Que primero, cada circunstancia y cada situación que yo tenga que vivir o que tú tengas que vivir, Él no permitirá que no sea algo más de lo que tú no seas capaz de poder soportar. Él lo ha prometido. Satanás quiere hacerte polvo. ¿Tú recuerdas que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro aquellas palabras famosas cuando Pedro le dijo, Señor, cuando estaba a punto de morir el Señor Jesucristo o de ser condenado a una cruz, le dijo Pedro, Señor, así todo el mundo te traicione, yo voy a estar contigo, yo voy a morir contigo. Y le dijo Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Mira, Satanás me ha pedido que te entregue a ti para pegarte ahí algunos toletazos, para zarandearte. Y ahí le dijo, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. Antes de que el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces, así fue. Satanás me ha pedido para zarandearos. Mira, Satanás hace su trabajo. Satanás es el que nos trae dolores, dificultades, luchas. Pero nuestro Padre ha prometido que Él no va a permitir que el enemigo nos cargue con más peso del que tú y yo podamos soportar, sino que más bien Él ha prometido que con cada circunstancia, con cada dificultad, con cada lucha, con cada problema, Él nos dé, ¿verdad?, juntamente con la prueba, la salida. Ahora, ¿por qué el Señor permite todo esto? Para que la vida de Jesucristo sea en mí una realidad. Para que yo ya no dependa de mí mismo, para que no dependa de mis capacidades, sino para que la vida de Jesucristo sea una experiencia que enfrente circunstancias, situaciones, dificultades, luchas y situaciones tan complicadas que solamente Dios es capaz de poderlas enfrentar. Él te pone en situaciones o permite muchas veces en tu vida situaciones de vulnerabilidad, no para ver cuánto aguantas, sino para que veas la mano poderosa de Él en tu corazón trabajando a tu favor. Qué maravilloso que es nuestro Dios.
¿Acaso Él no quiere que nosotros efectivamente nos beneficiemos de esta vida que Él ahora, verdad, nos ha regalado por su resurrección, para que ahora seamos salvos por su vida, para que ahora vivamos por su vida, para que ahora nos guiemos por su vida? Hermanos, nos hace falta apropiarnos de la vida de Jesucristo. Ese es el problema que tenemos todavía todos nosotros. Todavía tenemos mucho de independencia en nuestras propias capacidades humanas. Todavía nos resistimos a depender de nuestro Padre. Quisiéramos tener más o menos control de la vida y resueltas las cosas. Quisiéramos tener resueltas las cosas que tienen que ver con la enfermedad. Quisiéramos tener resueltas las cosas que tienen que ver con la economía. Quisiéramos tener resueltas las cosas que tienen que ver con la relación, con la paz entre las personas. Quisiéramos resolver las cosas que tienen que ver con nuestro trabajo. Quisiésemos resolver las cosas que tienen que ver con nuestras necesidades. Así es como quisiésemos que fuesen las cosas. Y darte gracias, Señor, porque todo está bonito, todo está chévere, todo está light, todo está bien. Pero la pregunta ¿es la vida del Señor la que está actuando en mí? ¿Qué es el regalo que Dios me ha dado para que yo sea salvo de aquellas circunstancias y situaciones que de alguna manera tengo que sobrevivir? Fíjate, hay una realidad en todo esto. Hermano, cuando nosotros estamos quietecitos y no le somos de peligro al enemigo, él muchas veces trae cierta tranquilidad para que nosotros, por cosas externas, de alguna manera nos sintamos tranquilos internamente. Cuando las cosas externas te traen tranquilidad interior, todavía no hemos aprendido la lección. Porque la tranquilidad viene desde el corazón, y desde el corazón viene la bendición de Dios para que las cosas externas comiencen efectivamente a ser una resultante de lo que está pasando dentro de mí. Y no al revés. El mundo y Satanás proponen que a través de las cosas externas, que a través de las circunstancias, a través de las cosas que pueden ver nuestros ojos, nosotros sintamos paz. Ahora, lo importante aquí es saber en dónde está puesto nuestro corazón. Si está puesto en el ser interior, en Jesucristo, pues te van a venir las bendiciones que Dios ha prometido en la Escritura. Bendiciones de paz, bendiciones de provisión, bendiciones de felicidad, de gozo. Fíjate que la palabra normalmente no utiliza la palabra felicidad, porque la felicidad es algo externo. La palabra utiliza la palabra gozo normalmente para referirse a un estado de agradecimiento interno, de gozo, de satisfacción. No felicidad. La felicidad es algo que trata de buscar el hombre a través de las cosas exteriores. El gozo es algo que Dios da y que hace que efectivamente las cosas exteriores también comiencen a suceder. Porque Satanás huye. Ustedes recordarán cuando el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado en el desierto. Y el Señor Jesucristo, pues allí demostró que Él era Cristo en una circunstancia difícil, de hambre, de necesidad. Satanás ahí le ofreció el oro y el moro, pero Él pudo efectivamente responder con la palabra de Dios, como tú y yo tenemos que responder ahora al enemigo y a Satanás. ¿Y qué pasó después de que Satanás dice que huyó por un tiempo? Y dice que Satanás lo dejó por un tiempo. Así que al propio Jesucristo lo dejó por un tiempo. ¿Y qué pasó después de que lo dejó por un tiempo? Dice que los ángeles del cielo bajaron y le servían. Pues esa es la experiencia que Él quiere que tengas contigo y conmigo. Cuando tú estás luchando contra el enemigo y llega un momento en que tú lo estás venciendo por la palabra de Dios, Él huye de ti. E inmediatamente cambia la circunstancia y los ángeles del cielo vienen a servirte. La bendición que viene de parte de Dios, el pan que viene del cielo. Hermanos, nuestro Señor nunca nos va a fallar. Nunca nos va a fallar. Y por eso la Escritura dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo,
por quien hemos recibido la reconciliación. El Señor nuestro Jesucristo ha resucitado en nuestro espíritu. El Señor nuestro Jesucristo ha resucitado en nuestro corazón. El Señor nuestro Jesucristo es el Señor nuestro de todas las cosas. El Señor nuestro Jesucristo ahora está en nosotros con su vida para que nosotros podamos ser salvos por ella. La resurrección de Jesucristo es algo diario en nuestra experiencia. Cada día nosotros tenemos que aferrarnos a la vida y a la resurrección de Jesucristo. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Resucitado para nuestra reconciliación. Resucitado para nuestra salvación. Resucitado para nuestra victoria. Resucitado para nuestra provisión permanente y continua. Resucitado, hermanos, para que de aquí en adelante, por la eternidad, contemos con su acompañamiento, por siempre. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.